claves en la historia. Y había mucha necesidad en el pueblo. La gente decía Hosana, que lo cantábamos, Hosana, que viene el nombre del Señor. Decíamos que fue una semana trágica para Jesús, donde en primer lugar entró en forma triunfal a Jerusalén, purificó el templo, es decir, sacó a latigazos a los mercaderes, los que estaban haciendo lucro en la casa del Señor, maldijo una higuera, a pesar de que no era la época, pero la higuera siempre simbolizó el pueblo de Israel y no estaba dando fruto a la nación. La autoridad de Jesús, que la empezaron a cuestionar, decían que le preguntaban cosas para tentarle, para ver si realmente lo que él decía era verdad. Contó la parábola de los dos hijos, una parábola que dice que un padre mandó a dos hijos, uno dijo voy y no fue, y el otro que puso no sé si voy y fue. ¿No? Es decir, como que a veces pasa, ¿no? Uno lo que menos espera, más hace. Los labradores malvados, que es una parábola que habla de un hombre que arrendó una viña y cuando tuvo fruto, esos obreros que estaban trabajando sobre esa viña arrendada, el dueño de la viña quiso ir a recoger los frutos, mandó a mensajeros, lo mataron, y él dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo y no lo van a matar, y dice que en la parábola los labradores asesinos mataron al hijo. Él estaba diciendo de lo que él iban a hacer el pueblo de Israel con él, es decir, Dios mandó a muchos profetas, la gente no se arrepintió y por último terminó dando su vida el Hijo de Dios. Los mantos y palmas, yo decía el domingo que la palabra sálvanos, Hosana quiere decir sálvanos en el idioma griego, y decíamos de que el Señor nos tiene que salvar, o que querían ellos que ser salvados. A veces usamos la palabra salvaste como zafar, ¿no? Zafé, me salvaste de esto, necesitaba esto, me diste una mano. Esos son términos normales que usamos, pero cuando es más profundo, que estamos en angustia, que estamos en necesidades, la gente estaba cansada, por ejemplo, de trabajar y que la ganancia se la lleve otro, en este caso Roma, porque los impuestos eran muy altos, ¿no? Mucho de la historia no ha cambiado. Cansada de abusos policiales y militares de la época. ¿Por qué? Porque aquel que no pagaba los tributos le daban con todo los militares. Es decir, que la violencia institucional siempre fue y es y será. Está en el ser humano, lamentablemente, y el pueblo estaba cansado de ser oprimido por muchas circunstancias. Pero también estaban cansados por sus enfermedades y su condición social, porque estar enfermo en la época de Jesús para muchos era un pecado. Hoy hay muchos que predican eso y es error, porque muchas veces la enfermedad no es fruto del pecado. La enfermedad, si bien pertenece al pecado de origen, que es el pecado de Adán, donde todos pecamos, dice la palabra en Romano, y por eso somos falibles, y nos agarra cualquier virus, nos agarra cualquier peste, pero no siempre. Ahora, si uno, por supuesto, hace exceso del alcohol, de la droga, toma drogas o hace otras cosas, bueno, ahí ya sí o come de más, como yo en este caso, después nos duele el estómago, es decir, eso es un poco de desobediencia, porque hay que cuidar el cuerpo. O sea, hay enfermedades que son naturales, que vienen, como contaba la hermana Marina, que no la buscó porque no quiere una enfermedad así. Dios hizo la obra y a veces Dios tarda en hacer la obra y a veces Dios no hace la obra porque tiene otros propósitos, porque Dios es un misterio. Amén. Hablamos muchas veces que la sanidad es un misterio de Dios. Amén. Amén. Jesús purifica, esto es el lunes santo, es decir, este lunes purifica a los mercaderes del templo, entró al templo y dijo, mi casa es casa de oración. Es decir, toda institución religiosa, sea católica, evangélica o lo que sea, que usa a Dios para sus propios beneficios, Dios la maldice. Es decir, Dios nunca puede bendecir una institución cuyo lucro es el objetivo mayor. Por eso nosotros hablamos de ofrenda voluntaria. En el caso del diezmo es algo personal, pero nunca manipulamos el dinero ni lo queremos hacer, porque Dios es el que bendice. Amén. Hay canales que apestan, sobre todo algunos canales cristianos, que lamentablemente parece que se usan más para sacar plata a la gente que para bendecir a Dios. Y eso no tiene que pasar.
nadie tiene que pactar con Dios, porque Dios ya hizo el pacto en la cruz. Nadie tiene que decirle yo te doy y vos me das, porque Dios no es un Dios de comercio. Él da al que quiere. Y si a veces no nos da, es porque no lo necesitamos. ¿Amén? Entonces, todo lucro es pecado. Mal usado, ¿no? Por supuesto, el comerciante lucra para otra cosa, pero hablo de la casa de Dios. Había 7 fiestas importantes. Yo estoy repasando los domingos. Estaba la Pascua, la fiesta de los panes de levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta del tabernáculo. Esto es lo que los judíos celebraban y siguen celebrando. La gente, les decía el domingo, no había varios templos como ahora que hay iglesias por todos lados, gracias a Dios, sino que había un solo templo y muchas sinagogas. Pero había un solo templo que estaba en Jerusalén. Los peregrinos caminaban kilómetros para llegar a las fiestas estas importantes para el pueblo. Y el templo, les contaba el otro día, que estaba, había 3 tipos de aspectos. Había 3 tipos de aspectos. El primero es que se estaba comercializando, después te paso a la diapositiva, Ricardo, te paso el la gente estaba comercializando con las ofrendas. Es decir, que había algunos religiosos que eran bastante avivados, que tenían campos y criaban animales, porque se usaba ofrendar animales y se lo ponían en el sacrificio del altar. Los que tenían dinero compraban animales caros, como los becerros. Los que eran pobres compraban pichones de tórtola. Por eso Jesús, cuando fue ofrecido de bebé, dice que María y José llevaron 2 pichones de tórtola. Es decir, también se dice que José y María eran empresarios. Mentira, porque eran pobres. Eran personas que vivían de su trabajo. Estaba prohibido el dinero romano en el templo. Entonces, otra avivada, hicieron una mesa de cambio. Como estaba prohibido la plata romana, el que entraba cambiaba por plata judía y dentro del templo podía comprar con la plata judía. Es decir, habían hecho un comercio tremendo. Y Jesús, cuando ve todo eso, que estaban abusándose del pobre, de la persona, porque a veces la gente, uno dice, ¿por qué hay gente que hace a veces hasta sacrificio por las religiones o por su creencia? Porque el ser humano necesita creer. Es una necesidad porque nosotros, en nuestra alma, hay un sello de Dios. Creyente o no creyente, ateo o religioso, fuimos sellados por Dios. Mucha gente no lo sabe y tiene una nostalgia de adorar a algo o a alguien. Entonces, el problema no es de la gente, el problema es del que hace abuso de eso. Y eso es grave. Entonces Jesús se enoja y echa a los mercaderes del templo. Un templo corrompido, un templo que estaba totalmente llevado fuera de la voluntad de Dios. Esto hablamos el domingo. Jesús maldice la higuera, es decir, una higuera tenía que dar fruto dentro de la época. Yo tengo una higuera que me regaló tu mamá, la chiquita así. Si yo me levanto todos los días con el mate en la mano y le digo, maldita, ¿por qué no me da fruto? La higuera si habla me va a decir, estás loco, no es mi época todavía, soy un bebé. Y bueno, sí, parece antinatural que una higuera, pero el tema era que Jesús, en cada cosa que Jesús hacía, quería dejar un ejemplo. Entonces, vieron como Jeremías cuando habla, que la cantamos, ¿no? Va al taller del alfarero y ve al alfarero trabajando sobre la vasija. Bueno, era un ejemplo de cómo Dios trabaja con nosotros, ¿no? Eso se llama mensaje en figura. Jesús dejaba muchos mensajes en figura. A veces verbales y a veces en figura. Se podía ver en algo el mensaje que él quería dejar. La explicación de la higuera, bueno, acá decíamos que la higuera era como el pueblo de Dios. Dios buscó frutos y no lo encontró. Terminamos la oración el domingo que Dios pide del cristiano frutos. Amén. Si no somos como la higuera estéril. Un cristiano estéril es un cristiano que no es bendecido ni es de bendición. Hoy decíamos con mi esposa que los cristianos, Dios es el pastor. Amén. Y el pastor, ¿qué hace? Cuida las ovejas. Nosotros somos ovejas de sus prados, dice el Salmo 23, todos somos ovejas. La oveja, a no ser que sea un animal especial o enfermo,
tiene uno de los dones que es parir. Es decir, se multiplica. Eso pasa en todo ser vivo, si no se entiende. Bueno, el cristiano tiene que también producir frutos. Amén. Si ganar almas, hablarle a alguien de Cristo, en lo que sea, en la vida secular, si uno trabaja, tiene que dar frutos en el trabajo. Con los frutos no hablo de plata, hablo de lo que es la bendición. Es decir, uno puede dar una palabra a alguien y es una bendición para su vida. Está dando frutos, ¿no? Por eso nosotros no creemos en el cristiano monástico que se encierra. Respetamos ese tipo, pero no creemos en eso porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Tenemos que estar en la tierra y en el mundo iluminando. Amén. Amén. Bueno, la Semana Santa, acá arrancamos hoy. Domingo entonces la entrada a Jerusalén, lunes la purificación del templo, martes Jesús enseña en el templo, miércoles Jesús descansa y es ungido por María, algunos dicen que fue una mujer desconocida, algunos dicen que era María, no María su mamá, sino otra María, ¿no? El jueves la última cena, Jesús ora en Getsemaní, en el huerto de los olivos, es traicionado por Judas y es arrestado. Viernes el juicio, la crucifixión, que sea mañana. Sábado, Jesús en la tumba, por eso nosotros tenemos el sábado de la vigilia, porque hay un silencio, hay una espera, ¿no? Y el domingo la resurrección. Quiero aclarar también esto, nosotros no somos litúrgicos en el sentido que estamos ahora reviviendo lo que ya pasó. Jesús murió y resucitó. Amén. No es que estamos, pero sí nos gusta como cristianos recordar así como recordamos la Navidad. En Navidad muchos lo usan para festejar y no saben lo que están festejando. En el mercado lamentablemente tiene más propaganda Papá Noel que Jesús, ¿no? Ese gordo que la verdad que no lo vio venir en figurita. Y en Semana Santa se promociona ¿qué? El turismo. Encima del lunes feriado, se saca jugo el que puede, nosotros no, ni a la Carolina podemos ir. Pero bueno, digo, es decir, nosotros los cristianos tenemos que hacer un ejercicio, decir, Señor, gracias, porque un jueves como hoy, no sabemos la fecha ni el mes, pero hiciste algo trascendente que fue estar con los tuyos y dar tu vida. Vamos al Evangelio. Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, del 1 al 5. ¿Dije bien? Sí, Mateo 26, del 1 al 5, si me quieren acompañar. Lo que está en rojo es cuando habla Jesús, por eso lo diferencié, como algunas Biblias. Mateo 26, del 1 al 5, ¿lo encontraron? Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 2 cuadros. Por un lado, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús con todas estas cosas, digo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Así Jesús está en intimidad con los suyos. Por otro lado, los sacerdotes estaban planeando ¿qué? La muerte de Jesús. No lo hacían abiertamente, sino que lo hacían en las sombras. Perdón. La tenés clara. A veces, nunca dijeron eso a alguien. Che, ¿la tenés clara? O si no, no aclares porque jurece. No, eso es otra cosa. Muchas veces dijimos que, o nos dicen frases, las tenés claras. Sabemos que muchas veces esto tiene que ver con las personas que tienen principios en su vida. Es decir, nosotros como personas tenemos que tener clara para qué estamos y qué hacemos en la tierra. Yo no digo tener una especie de proyección al futuro exacta de lo que vamos a hacer, porque el futuro es incierto y el futuro es de Dios. Pero sí tenemos que saber para qué estamos, ¿no? Cuál es nuestro llamado, nuestro talento, nuestra misión en la tierra.
Es decir, nadie de acá tiene alma de corcho que flota y lo lleva a la corriente. Creo que todos tenemos que tener una claridad. Y es bueno eso, decir, Señor, yo sigo para esto. Una vez decía Dante Gebel, lo conoce, ¿no? El evangelista, ahora es pastor, decía que él tenía una productora y la tiene todavía, donde clasifican gente, y una vez vino un cristiano y dice, bueno, ¿vos qué sabés hacer? Y dijo, yo sé hacer esto, lo otro, manejo computadora, pero ¿en qué sos bueno? Y en todo. Y dice, entonces no servís. Y no lo contrató. Porque nadie es bueno en todo. Dice, algunos son buenos en una cosa y otros son buenos en otra. Y eso es importante, tener clara en qué yo soy bueno, ¿no? Jesús sabía que él iba a morir. Es decir, Jesús dijo en una oportunidad, nadie me quita la vida, yo elijo morir. Él tenía claro su principio de que para qué venía a la tierra. Ahora, que todas las sombras, como los fariseos que se reunieron ahí, son aquellos que no la tienen clara, o tienen clara sí, pero actúan siempre en forma a favor del mal. Son esas personas que andan siempre sigilosas y que no dicen nada abiertamente porque en el fondo no quieren descubrirse. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser transparentes. A veces pecamos en el buen sentido de la palabra, como Jesús dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Somos muy ingenuos a veces, quizás sí, pero prefiero ser ingenuo y no ser astuto para mal. Hay que ser astuto para bien, pero no para mal. Amén. Me adelanté. Los enemigos trataban de llevarlo al tribunal con mentiras. Hoy, y en todas las épocas, pero hoy más que nunca, los medios de comunicaciones son maestros en mentirle a la gente. La gente se lo cree y después se equivoca en muchas cosas. Un medio de comunicación te puede catapultar para arriba y hacerte un ídolo, o meterte en la cárcel antes que vayas preso. Decía una vez, había un chiste de un humorista argentino que decía que estaba en una caricatura, estaba el juez y antes de sentenciar a la persona estaba mirando la televisión a ver lo que decía la televisión. Si el periodista inclinaba la balanza para mandarlo preso, lo mandaba preso, no por veredicto y por fallo, sino por lo que decía la presión pública. Eso es una caricatura, pero es la realidad. Es decir, el mal actúa así, usa los medios para adormecer a la gente. Por eso dice Oseas, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La versión libre de las Américas dice, el pueblo fue manipulado porque le faltó conocimiento. Y él no habla de la iglesia, habla del pueblo en general. Es decir, a veces somos manipulados. Por eso, examinar todo, dice Pablo, y retener lo bueno. No nos traguemos todo lo que nos venden. A veces veo en Facebook que uno copia y pega y no sabe ni siquiera si esa información es real. A mí me lo han dicho. Un día yo pegué algo y me hablan en privado, me dijo, no, eso no lo pegues porque es mentira. Y ahí aprendí una lección. Tengo que informarme. Amén. Tengo que leer diarios. La gente no lee el diario, lee la noticia de Facebook. Y el Facebook está lleno de mentiras. Yo lo uso mucho, pero no me trago muchas cosas. Aprendí a discernir, y hay que aprender a discernir. El mal actúa a través de las cosas solapadas. Saben lo que es algo solapado, ¿no? Que es por abajo. El mal no es honesto porque es mal, porque el príncipe del mal es mentiroso, es decir, el demonio. Y los religiosos, es decir, los creyentes que mataron a Jesús, que eran religiosos, pero eran creyentes, creían en Dios, no obraron honestamente. Todos conocemos la vida de Pablo. Antes fue Saulo. Saulo fue honesto, no era un hipócrita. Él, cuando perseguía a los cristianos y los mataba, porque dice que él estuvo, cuando sentenciaron a Esteban, el joven Saulo estaba ahí mirando, es decir, él tenía cartas para ir a Damasco y perseguir a los cristianos, los mataban. Él no era quizás porque era el jefe del grupo, pero él lo hacía pensando que hacían bien porque Dios le había dicho, y se equivocó. Y fue tan honesto que empezó de vuelta cuando se convirtió y dejó de ser Saulo y se convirtió a Pablo.
y empezó a hacer como ellos. Los cristianos decían, este es un infiltrado, tengamos cuidado, porque no sabemos con qué viene. A tal punto que no pudo ser profeta en su tierra y tuvo que ir a países gentiles que no eran judíos, y ahí descubrió que Dios lo llamaba a los gentiles, porque Dios es tan perfecto que hace las cosas justas, a tiempo. Amén. A tiempo. Hoy hablamos con la pastora, algo que también estoy aprendiendo cuando Dios dice, mía la venganza. Dios se encarga de vengarse por nosotros, por eso tenemos que maldecir. Perdón, bendecir. Repito. Bendecir. Lo dije. Amén. Se ve que está actuando la carne acá. Bendecir. Tenemos que bendecir. Yo muchas veces maldije, dije, Señor, que caiga del cielo y los queme. O dice el Salmo, que se le pegue la lengua al paladar. Le dice la palabra de Dios. Pero después voy a Jesús y dice, no, José, bendecí a los que te maldicen. Porque siempre está en nosotros el otro, la carne, ¿no? Entonces, aprendí que Dios tiene su tiempo, se toma su tiempo. Y se encarga de tirar la oreja. Amén. En esa semana también Jesús se encuentra con un amigo, un conocido llamado Simón el leproso. Vamos a leerlo, eso está en el Evangelio, Mateo 6, 13. Dice el título, Jesús es ungido en Betania. Dígame que sí. Sí. Ah, me equivoqué de Biblia. Jesús y la oración. 26. 26, 6. 26. 6. Mateo 26, 6. Sí. ¿Está? Bueno, si no lo leo. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. ¿Hoy qué sería? ¿Un Paco Rabanne? Dígame, Hay más caro. más caro. Christian Dior, dice. Bueno, La vida es bella. está bien, yo tengo perfume de Montechundo. Es el Lancôme. El Lancôme. Dice, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, es decir, de Jesús, estando sentado en la mesa. Al ver, uno de sus discípulos se enojaron, diciendo, en el otro evangelio dice que fue Judas, él llevaba la plata, era el tesorero, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido de gran precio y haber dado a los pobres. Jesús respondió y le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cabeza lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Vieron como Jesús ya sabía lo que venía. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, de todo el mundo también se contará lo que ella ha hecho, en memoria de ella. Fantástico, ¿no? Es una mujer que es reconocida a través de los tiempos. Dos mujeres son exaltadas en el Nuevo Testamento. María, la madre de Jesús, cuando dijo, me llamarán feliz todas las generaciones. Y esta mujer, algunas dicen que era María, otros no se sabe el nombre, pero que Jesús la reconoció como una mujer especial. Ahora, no escatimar para Dios, puse como título. Es decir, se ha manipulado el texto de Jesús diciendo que la pobreza nunca va a pasar. Si vieron muchos dicen, Jesús dijo, los pobres siempre van a estar. Si nos quedamos con esto, estamos fritos. Porque nosotros, algunos hablan de pobreza cero, nosotros tenemos que trabajar porque el proyecto de Dios, ¿qué es? Que haya menos pobres. ¿Que vamos a cambiar todo el mundo? No. La madre de Teresa de Calcuta, que seguramente la conocen, una mujer que ella decía, yo no puedo darle de comer a toda la gente del mundo. Eso le dijo un periodista en forma sarcástica cuando le preguntó, madre, ¿usted piensa que le va a dar de comer a todo el mundo? No, yo le voy a dar de comer a 100 personas, pero si vos le das de comer a otras 100 personas,
se vaya equiparando la balanza. Le tapó la boca porque no le va a dar la comunión a la abuela ese. Pero digo, es decir, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero tenemos en nuestras manos para cambiar el medio que nos rodea. Entonces no usemos, como se ha predicado, que Jesús está justificando que siempre va a haber pobre. Porque Él dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le hablaba para que dejen de ser pobres, para que crezcan, para que sean personas dignas en la sociedad, pero nunca justificó la pobreza como algo natural. Cuando se naturalizan las cosas, también caemos en un adormecimiento de conciencia. No es natural, no es bueno que haya pobres. Los cristianos tenemos que ser luz. Una vez escuché un testimonio de un hermano en la fe, que Dios le dio una visión de hacer, un día estaba orando, él era bioquímico, eso fue en la iglesia bautista de Banfield, él era bioquímico y todavía no se usaba la palabra pyme, saben que pyme es una pequeña y mediana empresa, ¿no? Y él dice que sintió, Dios le dio una fórmula de hacer un perfume, como no Christian Dior eso, pero hacer un perfume. Y entonces empezó a recolectar, tenía un pequeño campito, a recolectar flores y empezó a hacer un perfume, un extracto. Dijo, bueno, pero esto me va a dar dividendos. Entonces se lo ofreció a Dios. Dijo, Señor, esto es tuyo, no es mío, es tu obra. Y después él empezó a contratar gente y organizó una pequeña empresa y dice que lo que más, y eso no lo dijo él, lo dijo el pastor porque lo conocía, lo que más le importaba a él era no tanto ganar más, porque había formado una cooperativa, es decir, si ganaban 1000, se repartían todos por igual, porque la visión decía era de Dios. Bueno, este hombre empezó a tener mucho dinero, pero nunca su corazón fue un corazón que estaba especulando con las cosas de Dios. Porque nosotros tenemos que siempre lo que damos a Dios en todos los órdenes no tiene que ser una medida. Hay un refrán que dice, la medida del amor es dar sin medida. Yo si le doy mi tiempo a Dios, no tengo que decir, bueno, ahora si me sobra un tiempito se lo voy a dar a Dios. No tengo que retasear. Mi vida es de Dios, su vida es de Dios, la casa es de Dios. Decía Josué, creo que era, mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo es de Dios. La computadora, todo es de Dios. Y cuando lo ofrecemos, Dios lo bendice. Porque tenemos una garantía que no es la del Garbarino, que dura un año y después no te la reconoce, sino la de Dios, que es para siempre. Amén. Entonces, este bicho que ven acá, este artefacto, que se la consagramos al Señor, se cayó un montón de veces el púlpito. Una vez allá, bueno, si te acordás, Gustavo, en Suárez, había un púlpito. Y yo como empecé a caminar, ¿vieron? Como el evangelista, me agarré el cable, la pateé y voló el día y cayó al piso. Creo que acá está roto todavía. Pero hasta ahora, gracias a Dios, es decir, yo digo esto, no es porque yo soy bueno, entiéndame, pero me doy cuenta que Dios bendice lo que nosotros bendecimos para Él. Amén. La mezquindad es un pecado. Cuando dice, no, yo voy a retasear. No retasiemos, Dios es el dueño de todo. Es dueño de la tierra, es dueño de mi vida, es dueño de mis hijos, es dueño de mi padre, es dueño de los seres que amamos, porque Él es el Señor. Amén. Entonces esta mujer dio, derramó lo que tenía, todo su ser, como la vida del Evangelio, que no tenía mucho, pero era su corazón. En cambio dice Jesús que aquellos que daban para ser vistos, las ofrendas, dice que ellos ya fueron reconocidos como lo que son. Pero la mujer fue exaltada porque dio lo que es. Amén. 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 El Jueves Santo hubo dos escenas, yo las tengo acá. La primera, Jesús lava los pies. Voy a leerla. Esto está en Juan, capítulo 13, versículos 5 al 10. San Juan. Eso nos tiene que ayudar a buscar, pero no deje de traer la Biblia, porque si usted se dice, está en pantalla para que lo no es ninguna indirecta, se ríe acá. Dice, luego puso agua en un lebrillo, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con lo que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo, lo que voy a hacer tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro era tremendo. Exagerado. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, pero no aún todos. Porque Jesús sabía de aquel que lo iba a traicionar. En otro pasaje, mientras comían, esto está en Mateo, en el Evangelio de Mateo 26, dice, mientras comían, tomó Jesús pan, bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dijo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dos cuadros importantísimos. Ahora, vamos un poquito a desmenuzarlo. El servicio y el compartir van juntos. Vieron que la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 2 y 4, dice, comían juntos, se encontraban, alababan a Dios e iban al templo. Es decir, la vida cristiana no era un rito, sino era vida. Porque Dios trajo vida, no trajo ritos. Comían juntos. Y lo segundo, el servicio. En otro pasaje, ustedes se van a acordar, Jesús tenía varios discípulos y dos de ellos que hicieron la coima. Vieron como siempre dice, Señor, allá arriba voy a estar seguramente yo y Santiago y yo, ahí al lado tuyo, ¿no? Fíjense, si usted lee el pasaje, Jesús anuncia su muerte y estos estaban buscando dónde se iban a sentar con Jesús. Estaban cualquiera. Yo que Jesús lo di una patada. Qué amor el Señor, ¿no? Porque el Señor se me van a matar y ese Señor allá arriba, ¿qué vasito van a tener? Y Jesús dijo, eso primero que mi papá es el que se encarga de eso, de decir. Pero aparte, el que quiera ser primero, sea servidor de todos. Porque dice, la gente de este mundo, los jefes de las naciones, se enseñorean. Es decir, se creen superiores. Pero ustedes, el cristiano, nosotros, no tienen que ser así. Uno tiene que ser servidor de los demás. Una vez vi en el cine la película de Gandhi. Gandhi fue un gran hombre hindú. Él leía los evangelios, pero bueno, con toda la tradición hindú y sus creencias. Y en la película, supongo que lo habrán sacado de la vida real, lo invitaron a un palacio. Y ya era el Mahatma, era el más grande. Era un abogado reconocido porque ya había hecho movilizaciones y qué sé yo en favor de su pueblo hindú. Y había presidente, había... Y entonces vino la muchacha, la que sirve, la empleada doméstica, ¿no? Con la bandeja. Y él le sacó la bandeja y empezó él a servir. Y todos decían, ¿cómo me va a servir? Es como si Macri empieza a servir, ¿no? Bueno, ya sería ciencia ficción. Perdón. Sí. Ahora es imposible. Pero digo, cualquier funcionario, porque se la creen que ya están, ¿no? Cualquiera, no importa el color político, ni el color religioso. Es decir, yo creo que el verdadero cristiano, nosotros como cristianos tenemos que ser servidores. Amén. Una cosa son las funciones, yo entiendo que las funciones son diferentes. Por ejemplo, una vez decía mi obispo Bacaro que si un médico, por más humilde que sea, se pone a limpiar el consultorio y se le muere un paciente, es un irresponsable, no es humilde. Porque Dios no lo llamó a limpiar el consultorio, lo llamó a bendecir vidas. Esas son funciones. Entonces cada uno tiene una función. Así funciona la iglesia. Hay gente que tiene más inclinación en orar, interceder, otros son evangelistas, otros
Y en la vida también pasa lo mismo. En el hospital ustedes lo ven, hay funciones. La enfermera trabaja para qué, para servir al médico y al paciente, es un nexo, un puente, y no porque el médico no quiera tocar al paciente, sino porque no es su función. Y el jefe del departamento de medicina tampoco tiene que estar con los pacientes, porque es el que maneja el equipo. Si son jerarquías sanas, normales, que hacen a un trabajo, o en cualquier trabajo. Pero otra cosa es creerse lo que uno no es. Eso es otra cosa. Nosotros somos siervos, todos, Amén. siervos. ¿Y qué es un siervo? Un servidor, un esclavo. Por eso Jesús, eso seguramente, porque Jesús mamó, no nació en un repollo. ¿Alguien leyó que nació en una probeta? Nació de María Virgen y fue educado en Nazaret con sus padres. Es decir, su parte humana, él también mamó experiencia de seres humanos. Su mamá dijo al ángel, yo soy la esclava del Señor. No dijo, ahora más soy la princesa Diana. Soy la madre del Salvador y ahora me tienen que hacer cola para... No, soy una esclava. Pablo dijo, ni siquiera quiero llamarme apóstol. Soy, lo dijo, corríjame pastor, un aborto. Un abortivo, dijo. Pablo lo dijo, como diciendo, soy lo último. Amén. Y usted lee las cartas y dice, yo soy siervo de Jesucristo. No digo, yo soy el apóstol ungido con las unciones de lo alto. Y sí, por eso, cuidado con todos estos títulos que uno se pone. Amén. Amén. El servicio y el compartir. También hubo tradición el Jueves Santo. Dice que Mateo 24, 26, 24 dice, ay del hombre que el Hijo del Hombre sea entregado. Pues bueno fuera ese hombre no haber nacido. En otras palabras, guay que traiciona. La traición es fea. Lo voy a leer más, Mateo 26, 24. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me vas a dar a cambio para que vendan mis valores? Eso quiso decir. ¿Cuáles son los valores de cada uno? Eso se llama dignidad. Si uno tiene valores, no lo tiene que vender. Ni por 30 ni por $1 millón. Hay gente que le vende la alma al diablo con tal de sacar favoritismo. Muchos somos Judas a veces. Es fácil señalar a Judas, pero hay un Judas en nosotros cuando nosotros canjeamos la dignidad por plata o por favores. A veces pasa en los trabajos, hay gente que va buscando puestos y no le importa si el compañero lo pisa para llegar a ser más alto. Y eso es tremendo. Pasa en la familia, pasa en todos lados, pasa en la iglesia. Nosotros no podemos nunca vender al Señor. ¿Y cómo lo vamos a vender al Señor? Si ya el Señor resucitó. No hablo de Jesús resucitado, pero Jesús dijo, todo lo que vos le haces a uno de mis hermanos me lo haces a mí. Si yo estoy jugando con la vida del otro y estoy canjeando mis oportunidades para al otro enterrarlo, se lo estoy haciendo a Jesús. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, Ayer te vi. El video está muy bueno. Y él tiene como hobby correr. La verdad que admirable. Yo corro una cuadra y él se corre. Y entonces dice que en el video empieza a decir que yo te veo ayer te vi en una mujer, te vi en esto, en lo otro, y te vi en un niño de la calle. Es decir, te vi en el rostro de alguien que sufre. Esto está relacionado con Mateo 25. Cada cosa que le hacemos al otro, se lo estamos viendo a Jesús. Entonces, Judas no es un personaje que ya pasó. Judas sigue existiendo en la iglesia. Judas sigue existiendo en la sociedad. A veces vemos políticos que se cambian de camiseta por el puesto. Y eso es asqueroso, perdón la expresión.
Cuando uno tiene confianza en un líder, sea periodista o sea lo que sea, y después se da vuelta como una media y dice, pero me traicionó. No estoy acá siendo alusivo a nadie. Así, mi esposa me está diciendo por encima. Estoy diciendo que nosotros también hay un poquito de Judas adentro. No vendamos los valores. La necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán. No tiene que ser así. Prefiero pasar necesidad. Amén. Y no ser hereje. Amén. Jesús anuncia la negación de Pedro. Acá está el otro. Le dimos Judas, vamos a darle a Pedrito. Cuando hubieron cantado el himno, seguimos con Mateo 26, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, ¿vieron que no escuchan? No escuchan, ¿eh? La gente no escucha. Porque está diciendo, me van a matar, pero después voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes. Y Pedro salió con otra cosa. Aunque todo se escandalice, yo no me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto os digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a contar el final de la historia. Pedro murió por Jesús, pero no era el tiempo. Esto se llama madurez. Cuando Pedro cenó con Jesús, con el Jesús de carne y hueso, todavía era un creyente relativamente nuevito, diríamos. Le faltaba mucho a Pedro. ¿Saben por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice que él pensaba que la salvación era para los judíos, hasta que Dios le dijo, andá a la casa de Cornelio, un gentil, y adorá ahí al Señor. Cuando tuvo esa visión, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo, cayó el Espíritu Santo, dice que todos empezaron a alabar al Señor, y dijo, me di cuenta ahora que el Señor no hace acepción de personas. Es decir, desde que Jesús murió hasta que Pedro fue a la casa de Cornelio pasaron muchos años. Algunos exégetas dicen que pasaron 20 años. Es decir, que hubo mucha agua que pasó por debajo de este puente. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro. Porque una cosa, el traidor que tiene en su corazón malicia, y el otro que se equivoca. ¿Quién de nosotros decimos, Señor, yo jamás voy a hacer eso? Y lo hago. A ver, ¿cuántos Pedro hay acá? Levanta la mano. Todos. Pedros y Pedras. Todos somos Pedro. Pedro y Judas. ¿Conocen este cuento? Lo conocen, ¿no? Dice que, bueno, para que no lo sabe, dice que había una inundación y había una rana, que la rana sabe nadar, y había un escorpión o un alacrán venenoso. Dice, mirá, si vos me salvás de que no muera ahogada, lo que vos quieras. Y entonces la llevó arriba del cuerpo, ¿no? De la espalda, y le picó. Más o menos así, ¿no? A mitad del río. Y entonces dice, no, vos me vas a picar. No, te juro que no, te juro que no. Te juro que no. Me voy a morir yo también. Y entonces yo me muero, vos también te morí ahogado. No, yo no, jamás. Y entonces le picó y se ahogaron los dos. De vuelta le dijo, ¿por qué? Es mi naturaleza. Claro, la naturaleza del escorpión era venenosa. La naturaleza de Judas, sí sabe. Sí sabe. Dios sabrá. Yo no voy a juzgarla. Pero Dios conoce nuestra naturaleza. Una cosa es Pedro y otra cosa es Judas. Hay gente que se equivoca y hasta reincide en lo que hace, pero no es malintencionada. Y hay gente que sí es malintencionada. Hasta que su corazón no cambie, seguirá siendo maldad. Por eso, esto es lo bueno del Evangelio, uno no tiene que hacer buenas obras para ganarse el cielo, porque eso no te garantiza que Dios te perdone.
Es la redención de Cristo que te habilita la puerta al cielo. Amén. Y cuando vos empezás en el camino del Señor produce cambios. Los procesos son muy particulares en cada uno, pero eso no importa. El tema es empezar. Señor, yo necesito de ti cada día. Necesito de tu auxilio, de tu presencia, para que yo en mí pueda trabajar sobre esto que yo tengo. Porque todos tenemos un poquito de veneno también, de escorpión. Había un chiste que se encontraron dos mujeres que tenían lengua de charará. Y entonces una le dice a la otra, ay, ¿vos sabés que otro día me mordí la lengua? Y dijo, ¿no te moriste? Porque hay gente que es así, ponzoñosa. Bueno, acá se me acabó el libreto. Yo quisiera cerrar con esto. Vimos un poquito todos los periodos de Jesús en una semana, condensado en la entrada triunfal, en la traición de los discípulos, de Judas, la negación de Pedro, el lavado de los pies, la última cena. Como somos hermanos, yo es decir, si hubiese alguien nuevo cambiaría el mensaje, pero somos todos creyentes. Quisiera orar en esta dirección. A mí esta mañana estaba masticando esta palabra y decía, Señor, todos tenemos un poco de todo. Es fácil mirar al otro desde la perspectiva de la historia, ¿no? Judas. Ahora vemos las películas que en Semana Santa y lloramos por Jesús. No lloremos por Jesús, Jesús resucitó. Amén. Si te conmueve la película, llorás, pero no lloremos por algo que se entiende.